Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este espacio. Para los que no vinieron la vez anterior, aquí hay un solo requisito, que es las ganas de venir, no más. No, esto no está ni semestralizado, ni pertenece a ningún programa, ni tiene créditos, de manera que el único asunto es querer venir. Y como es un espacio abierto, pueden ustedes invitar a la persona que les parezca que estaría interesada en escuchar esto también. Vamos hoy a hablar un poquito de, entre otras cosas, de lo planteado por Paul Ricoeur en un texto que se llama La cuestión de la prueba en psicoanálisis. Es un texto de 1977 que está incluido en una antología, esta que está acá, que se llama Escritos y Conferencias, que es una compilación de textos. O sea, no es un libro que él haya escrito, sino que son textos que se han ido consolidando en una cosa que llaman el Fondo Paul Ricoeur allá en Francia. Y bueno, particularmente este volumen de escritos y conferencias son escritos y conferencias alrededor del psicoanálisis, como el subtítulo del texto. A los que estén interesados, pues está publicado en español en la editorial Siglo XXI. Veníamos preguntándonos un poco por la relación entre el psicoanálisis y la ciencia. A propósito de una pregunta que me hicieron al final, veo que nos antecede una cantidad inmensa de información sobre este asunto, que aunque no esté formalizada, aunque no esté organizada, constituye una postura desde la cual ustedes escuchan. Por ejemplo, este asunto de la ciencia. Me preguntaba alguien muy espontáneamente, y recuerden que aquí las preguntas no pueden usarse en su contra, solo se usarán a su favor. No es como en la policía, que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Aquí todo lo que digan puede ser usado a su favor. Entonces, siéntanse con toda libertad de preguntar cualquier cosa, por loca, por simple que les parezca, porque sirve mucho tomar esa temperatura de cómo están ustedes escuchando. En esa pregunta que les comento, la vez pasada alguien decía que la disciplina tenía que tener unas características de naturaleza epistemológica. Y en esa manera de decirlo, podemos ver que nosotros hemos ido como invirtiendo las reflexiones metodológicas, al punto que pensamos que primero está el método, por ejemplo, que la investigación. Eso en la universidad cunde. Esa enfermedad se carrera en la universidad, tanto así que a uno le exigen formular un proyecto de investigación. Y en ese proyecto uno tendría que tener claras las cosas, según ese lenguaje de administración empresarial que ahora se nos metió también a la escuela. Uno, mientras más claros tenga los objetivos, mejor. Por supuesto, no sé a quién se estará dirigiendo ese tipo de afirmación, porque entre los seres humanos, pues ese tema de tener los objetivos claros es bastante complicado. Pero esa jerga administrativa cree que se pueden tener objetivos, que los objetivos regulan las prácticas y que se pueden tener objetivos claros. Y por eso le dicen a uno, en la investigación usted tiene que tener objetivos claros. Usted tiene que saber qué va a buscar, dónde lo va a buscar, cómo lo va a buscar, etcétera, etcétera. Creo que ha ocurrido al contrario. Creo que ha ocurrido que la gente ha pensado, la gente ha escrito, la gente ha hecho ciertas prácticas, como Freud, como Newton, como Nietzsche, han pensado, han escrito, han realizado cosas, y sobre esas prácticas se ha
reflexionado, se ha hecho un intento de pensar cómo se pensó. Esa idea, fíjense que incluso se ha transformado en un lenguaje formalizado. Del siglo XIX y en el siglo XX los lógicos formularon eso del objeto, el discurso objeto y el metadiscurso, donde el metadiscurso sería algo así como la metodología de la investigación o la epistemología, un discurso que se refiere a un discurso. Pero fíjense, en el supuesto de que hay un discurso que se refiere a las cosas, y entonces tenemos los tres pisos claramente establecidos: el objeto, el discurso sobre el objeto y el discurso sobre el discurso, o sea, el metadiscurso. Así planteado, eso lleva a creer que el que está más arriba está mejor que el otro. Y por eso Platón se atrevía a decir que la república tenía que ser conducida finalmente por quien tenga las cosas claras. ¿Y quién es el que tiene las cosas claras? Pues el que está más arriba en esa clasificación. O sea, finalmente la república la tenía que conducir gente como él. E incluso, si ustedes recuerdan la discusión entre Heidegger y Husserl a propósito del artículo para la Enciclopedia Británica, pues casi que cuando un filósofo dice que la república tiene que ser conducida por filósofos, está diciendo que tiene que ser conducida por él, porque él no confía ni en el filósofo de al lado. O sea, finalmente el que tiene las cosas más claras es él. Entonces, ese pensamiento metodológico nos ha hecho creer que existen esos tres niveles. Y como les digo, tres niveles jerárquicos que de alguna manera postulan una superioridad del que sigue en función del que le antecede. Y entonces las reflexiones de tipo metadiscursivo, era el reclamo que me hacía el chico la vez pasada, las reflexiones epistemológicas, que si hemos de hacer caso a esa estructura, están después de las reflexiones sobre el objeto. Las reflexiones epistemológicas se reclaman un lugar incluso anterior, lógicamente, a los otros dos. Fíjense la contradicción. Si el nivel metadiscursivo es una reflexión sobre el discurso y el discurso es una reflexión sobre el objeto, pues primero tuvo que haber objeto para que haya discurso, y primero tuvo que haber discurso para que haya metadiscurso, ¿sí o no? Y sin embargo, miren que después nos dicen que si usted quiere investigar lo tiene que hacer de tal manera, es decir, la reflexión metadiscursiva se pone como si estuviera al comienzo. Es un poco como la crítica literaria, como decir, escritores, ustedes tienen que escribir siguiendo esta norma, cuando, oh sorpresa, primero estuvieron los escritores que la crítica literaria. ¿Cómo vamos a decirle a un escritor que tiene que escribir según una norma que establece alguien que tuvo que haber esperado a que hubiera escritura para poder decir algo? Porque si no, no habría podido decir nada. Entonces tenemos dos niveles de problemas. El primero es, ¿existe realmente esa estructura? Y el segundo es, si existe esa estructura, ¿por qué habría una prevalencia o al menos una anterioridad de lo epistemológico sobre el discurso que se ha construido sobre el objeto? Son dos niveles de problema.
En relación con el primero, ¿qué problema tiene plantear las cosas de esa manera? Yo les decía que en la reflexión sobre el psicoanálisis en particular, pero en general es una reflexión que se puede hacer a propósito de cualquier disciplina. En la reflexión sobre las disciplinas, particularmente sobre el psicoanálisis, es muy importante preguntarse por el asunto de la postura desde la cual se hace el asunto, se piensa, se practica. Porque podríamos creer falsamente que uno puede dominar una disciplina porque domina sus categorías, que uno puede dominar una disciplina porque domina su juego, sus piezas y las reglas para jugar con esas piezas. Pero resulta que particularmente en relación con el psicoanálisis, intentamos mostrarlo la vez pasada, resulta que nada se saca con dominar esas jugadas, con conocer esas categorías, si no se está en la postura que les dio lugar. Fue una postura la que hizo posible que esas categorías existieran a posteriori. De manera que no podemos en algún momento apropiarnos de esas categorías haciendo caso omiso de la postura que hizo que esas categorías fueran necesarias. Por ejemplo, ahora que estoy viendo un antropólogo, hay una postura desde la cual se miró las diferencias culturales. Ustedes saben que la diferencia cultural no ha despertado siempre las mismas pasiones. Ante la diferencia cultural uno puede llegar y aplanar toda una cultura por el sencillo hecho de que es distinta. O sea, sin conmiseración alguna. Su diferencia conmigo muestra que es un error. Punto. Hay que acabarla, hay que borrarla. ¿Se acuerdan del criterio de Omar para quemar la Biblioteca de Alejandría? Si la Biblioteca de Alejandría, si los libros, si los pergaminos que hay allí, los rollos que hay allí, dicen lo mismo que dice el Corán, entonces sobran, entonces hay que quemarlos. Ahora, si dicen cosa distinta del Corán, también hay que quemarlos, porque lo que se diga distinto del Corán es pecado, es herejía. De manera que una u otra, de todas maneras, hay que quemarla. Bueno, esa es una manera de entender la diferencia cultural. El solo hecho de su diferencia conmigo expresa lo equivocado que está. Punto. Hay otra postura, por ejemplo, miren ustedes Europa pensando la diferencia cultural en el siglo XIX. Y se hace toda una antropología, entre comillas, que, como diría Bourdieu, no es más que una justificación del colonialismo. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, y cuando cito esa fecha es por decir que ya no hay ninguna razón para decir cosas como esas, pero se siguen diciendo, a mediados del siglo pasado, un antropólogo alemán, si no estoy mal, estudiando grupos indígenas aquí en Colombia, decía que son los paeses, creo que son los guambianos o paeses, no me acuerdo bien. Pongamos que sean los paeses, que los paeses tienen problemas en la vista, porque solo ven 4 colores en el arco iris, mientras nosotros vemos 7. O sea, ya había habido suficiente información de lo que se llama el anisomorfismo semántico. Es decir, para esas alturas ya había toneladas de ejemplos de anisomorfismo semántico, que quiere decir que las lenguas segmentan las cosas de manera distinta, y entonces, por ejemplo, la diferencia entre verde y azul para nosotros es entre 2 colores,
Para los países es entre 2 tonos, ¿sí? Son 2 tonos del mismo color. Y el tipo dice que los países tienen problemas en la vista. A eso es a lo que estoy llamando una postura. ¿Qué sacamos con que este señor tenga las categorías que sea en la mano? ¿Qué sacamos con que haya estudiado toda la antropología del mundo? Si él está en una posición en la que la diferencia con él es incluso un problema orgánico del otro. Imagínense, no es capaz de decir, yo veo 7 colores en el arco iris porque soy occidental. Y el otro ve 4 porque no es occidental. Miremos a ver en las otras culturas cuántos colores ven y, bueno, así como por ejemplo los esquimales ven 10 colores distintos de blanco, pues claro, no ven sino blanco, pues ¿qué más van a ponerse a hacer sino a diferenciar? Ven 10 variedades de blanco, de las cuales depende la dureza del hielo, la época del año, muchas cosas ellos perciben a partir de esas diferencias. Bueno, donde nosotros vemos hielito blanco, ellos pueden hacer una discriminación que nosotros no somos capaces de hacer. Entonces fíjense, un antropólogo puede ser tan ciego, dominar las categorías que sea, pero estar en una postura tal que la diferencia del otro es un problema físico o cultural o psicológico, lo que sea. Bueno, el ejemplo de una postura que atribuye un problema psicológico a la diferencia es la de nosotros frente a los niños, por ejemplo, que pensamos que no son capaces de pensar tal cosa, que no son capaces de entender tal otra, porque todavía no han llegado a su nivel de desarrollo. Es exactamente la misma postura del antropólogo ese que estoy citando. En cambio, miren esta postura de Lévi-Strauss en la conferencia, en la lección inaugural del Collège de France. Dice, la antropología empieza solamente cuando sus categorías, sus acertos, sean válidos sobre la misma cultura del que los profiere. Ahí ya la cosa cambia completamente. Y podemos decir, efectivamente, ahí hay una línea divisoria entre antropología y unas prácticas antropológicas que justifican el colonialismo. Es otra cosa. Entonces, esta postura implica obligatoriamente, no es una cuestión de querer o no, sino que hay una implicación lógica de la anterioridad y la independencia. Aquí pueden recitar el credo empirocriticista: la realidad es anterior e independiente de la investigación. E igual podemos decir, el discurso es anterior e independiente de la epistemología, del metadiscurso. Esos dos criterios hacen muy difícil pensar la condición humana. Cuando uno cree que hay una realidad y que esa realidad es anterior e independiente del pensamiento, le queda muy difícil pensar la condición humana. Y cuando uno cree que el discurso es anterior e independiente del metadiscurso, le queda muy difícil entender qué es pensar las condiciones de posibilidad del pensamiento mismo. Y cuando uno, pese a que eso está implicado por esa postura, cree que la metodología se le puede poner primero a la investigación, ahí sí pues apaga y vámonos, porque no solo es un error construir esa estructura, un error en el sentido de que la comprensión del lenguaje y la comprensión del humano no es posible si se cree eso. No solo sería un error en ese sentido, sino que ya es delirante, se sale incluso de su propia determinación pensar que la metodología está antes del trabajo investigativo. O sea, no se nos ocurre que Newton y
y Galileo y Copérnico hicieron sus investigaciones, y que nosotros después nos pusimos a pensar en esas investigaciones y dijimos, esto tiene tales regularidades, esto se podría clasificar de tal modo. No, hoy decimos, ¿dónde está su proyecto de investigación? ¿Dónde está su estado del arte? ¿Dónde están sus objetivos? ¿Dónde está su marco teórico? Como que la reflexión sobre el pensamiento estuviera antes del pensamiento. Bueno, entonces esa discusión de la vez pasada se hace difícil cuando tenemos esos presupuestos. Entonces la invitación es un poco a pensemos qué pasaría si yo no puedo plantear la anterioridad y la independencia del objeto en relación con el pensamiento. ¿Qué tal que a eso que estoy llamando objeto sea más bien el producto del discurso? En consecuencia, no es un discurso sobre el objeto, sino que es un discurso que genera objetos. De manera que el objeto queda en el mismo nivel del discurso. ¿Y acaso estoy hablando de un origen? ¿Estoy hablando de una condición permanente del ejercicio del lenguaje? En cuyo caso cualquier pensamiento sobre el lenguaje da lo mismo. Cualquier pensamiento sobre el método, sobre la ciencia, da lo mismo que un pensamiento sobre cualquier cosa, porque el estatuto del objeto es el mismo. Si el objeto es producto del discurso, todo es metadiscurso. Si el objeto nos viene como efecto del uso del lenguaje, no hay cómo ponerse por encima. No hay afuera del lenguaje. Para nosotros, por supuesto, para las amibas, sí. Para las golondrinas, también. Comentábamos entonces que desde cierto criterio de comprensión de la ciencia, pues era muy fácil exigirle al psicoanálisis ciertas cartas de presentación. Pero lo que estamos viendo es que esa seguridad, esa autoridad desde la cual le puedo pedir al otro, muéstreme sus pruebas, muéstreme sus categorías, a ver, yo las pongo acá, que yo soy el juez, el epistemólogo juez. Esa pretensión no es distinta de ninguna otra pretensión de comprensión. O sea, no tiene de dónde obtener su validez. No tiene de dónde, en relación con estos conceptos, discurso, objeto, no tiene de dónde obtener su validez. Ahora bien, el asunto es que ese discurso tiene lugar delante de otros. La idea de discurso incluye forzosamente la idea de lazo social. Así define Lacan el discurso, lazo social. De manera que una modalidad de los discursos, si logramos establecer unas modalidades discursivas, podríamos establecer unas modalidades de lazo social. Ese es el esfuerzo que hace Lacan en su seminario 17, que se lo conoce como el de los 4 discursos, que se llama el reverso del psicoanálisis. Ese es exactamente el esfuerzo. Cómo construir teóricamente unas modalidades del discurso que nos revelen en consecuencia unas modalidades del lazo social.
no hay afuera del lenguaje, pero el lenguaje se ejercita, para usar la expresión de Sloterdijk, se ejercita delante de otros. Y es ahí en los otros donde sí existen, por supuesto, sistemas de veredicción, sistemas de asignación de sentido, sistemas de enjuiciamiento del discurso. Ah, sí, ahí aparece la autoridad, ahí aparece el poder que no está en los conceptos para decir usted es ciencia y usted no es ciencia. Ahí sí, en el campo del lazo social, claro. El problema es que Popper no está diciendo que el psicoanálisis no es una ciencia, diciendo, esto lo digo porque mi ámbito de comunicación, mi ámbito de otros es este. No, lo está diciendo como una verdad, es decir, como si estuviera hablando de la cosa misma. Si ustedes no me conceden esas poquitas cosas que les pido que me concedan, no se puede argumentar. Por ejemplo, no hay afuera del lenguaje, eso es difícil de aceptar. Pero si hay afuera del lenguaje, entonces ya están los que están parados en la realidad y me dicen que yo soy delirante, como el psiquiatra. Si hay afuera de la realidad, entonces ya está Popper, que dice usted es ciencia y usted no. Ya está Wittgenstein, que dice el psicoanálisis se rige por la lógica de con cara gano yo y con sello pierde usted. ¿Desde dónde están hablando? Pues parados en la realidad, en el mundo, en la verdad. Lo que les estoy diciendo es que esa autoridad proviene de un cierto régimen de uso del lenguaje, no más. Y que la validez de esos argumentos, o la invalidez, o la cantidad de verdad que les asignemos, la cantidad de funcionalidad en el marco de nuestras preguntas, depende de nuestra inserción en ese otros, pero no depende de una capacidad de describir bien la realidad, de ser objetivos. Fíjense que ahí la idea de objetivo y subjetivo no tendría ningún sentido, a no ser que entendiéramos por objetivo lo que en el campo de los otros se reconoce como tal. Entonces, en lugar de decir el psicoanálisis sí es una ciencia, en lugar de decir el psicoanálisis todavía se justifica porque es riguroso y exhaustivo, lo que yo les quiero decir con este seminario es cuáles son los criterios para juzgar una disciplina, sea el psicoanálisis o sea cualquier otra. ¿Cómo se construye socialmente el ámbito de juicio de los discursos? Eso de un lado. Y cuando, enterados del lugar desde el que están hablando, vayan a ejercer su guadaña sobre el psicoanálisis, les digo, no olviden pensar en la postura que implica el acto de Freud. Antes de la axiomática, antes de la gramática. Cuando ustedes pueden invitar a alguien, por decir algo, a fútbol, hay una columna de Samper Ospina, no sé si recuerdan cuando Millonarios fue a jugar a España con el Real Madrid, que le hicieron uno que otro gol, y Samper Ospina escribió una columna que expresa esto que les quiero decir, de cómo alguien que no tiene ni idea está ahí por condescendencia con el otro, pero la manera como ve lo que está ocurriendo no tiene nada que ver
porque no está en la postura de quien disfruta de eso, en la postura de quien sabe de qué está hablando. Se refiere a Noemí Sanín, que es de la Junta Directiva del Millonarios, que por sus funciones administrativas fue a parar allá al estadio a ver el partido. Entonces la manera como se refiere a lo que está sucediendo ahí, pues es chistosísima, porque ella nunca ha visto fútbol, bueno, en la columna de Samper, ¿no? Nunca ha visto fútbol, no sabe cómo se juega eso, no sabe las reglas, entonces interpreta de una manera completamente loca en el sentido de no coincide con la manera como interpretan los que sí tienen eso como una pasión. Bueno, nos puede pasar eso con el psicoanálisis, como Noemí Sanín viendo fútbol. No estamos en la postura y, sin embargo, tratamos de decir alguna cosa con eso. Un Popper es Noemí Sanín viendo fútbol. Exactamente. Cuando Popper dice el psicoanálisis no se puede falsear, ustedes saben que hay un criterio muy interesante en su teoría, ¿no? Una teoría no es... El rigor de una teoría no se desprende tanto de su objetividad, de su capacidad de describir el objeto. En ese sentido es muy interesante lo de Popper. Sino en la medida en que es susceptible de ser falseada. Es decir, que yo puedo, usando los argumentos, puedo mostrar cómo hay una inconsecuencia, hay una incongruencia, hay un error lógico. Entonces la falseo. O le muestro un ejemplo que no coincide con sus descripciones. Interesante porque no pone la objetividad como criterio, sino más bien la construcción permanente del discurso. Pero entonces dice el psicoanálisis no se puede falsear, porque cualquier cosa que haga, cualquier cosa que pase, el psicoanálisis la justifica, o sea, no pierde. Lo mismo que diría Wittgenstein: con cara gano yo, con sello pierde usted. Eso es estar por fuera del acto. ¿Cuál es el acto de Freud? ¿Qué es lo constitutivo, lo fundante de lo que va a ser después esa teoría? Lo constitutivo es: en la palabra del otro hay verdad. Y para poder decir eso hay que decir: el sujeto está hecho de palabras. Y eso tiene su colorario, pero todo el sujeto no se agota en esas palabras. El resultado de cruzar palabras y personas es el sujeto hablante, pero con malestar, el sujeto hablante con síntoma. Ahí está parado Freud. Todavía no hemos dicho ninguna categoría, ni no hemos puesto nada. Estamos diciendo: ahí me paro. Si ustedes no me paran ahí, difícilmente van a operar con esas categorías. No quiere decir que uno no pueda avanzar un tramo y devolverse y dar vueltas, ¿no? No estoy sugiriendo un método de lectura. Pero es que cuando a veces uno avanza y avanza y avanza y nada lo coteja, porque no tiene una práctica que lo enfrente a algo, y cuando alguna cosa viene y lo toca a su puerta, se puede venir abajo toda la teoría, todo lo que ha aprendido. Entonces uno puede decir con Foucault: la locura no existe. Locura es el nombre que se le da, que ciertas culturas le dan a ciertos fenómenos, y esos fenómenos son muy variables, no hay ninguna constante. Lo importante son las prácticas alrededor de esa suposición, de esa cosa llamada
locura, que no es más que una palabra, pero por supuesto ahí se acendran unas prácticas, unas maneras de obrar con el otro, sitios de reclusión, electrochoques, droga, aislamiento. Bueno, esas prácticas son las que le dan, las que reifican, sustancializan eso de la locura, pero locura no hay. Yo tengo amigos filósofos que se saben ese cuento, y a uno de ellos la mamá se le enloqueció y lo primero que hizo fue llamar a una ambulancia, llamar al psiquiatra, porque Foucault y Deleuze no son capaces de curar a nadie, no son capaces de responder al desafío que es tener una persona desencadenada al frente. Ese discurso no sabe nada qué hacer con eso, no, pero nada. Y al que le interese le puedo vender el nombre de alguien que se sabe todo ese cuento y lo echa, y cuando ocurre la vaina no obra en consecuencia con su carreta, sino que, señor psiquiatra, venga y me aquieta a esta señora que se enloqueció, se tiró. Es más, les cuento un pedazo de la anécdota. Se tiró por el segundo piso, iba pasando el esposo y le cayó encima al esposo, de manera que lo aporrió tenazmente a él, se aporrió tenazmente a ella, pero no se murió. Entonces este señor no va a disuadirla Foucaultianamente ni deleuzianamente, se va donde el psiquiatra inmediatamente. ¿Cuál es la postura de esta persona frente a la locura? ¿Cuál es la postura frente a la locura? No es la de la carreta, es la que lo lleva a responder. Esa es la postura. Y por eso le digo, en esta sugerencia que les estoy haciendo, es fuerte la idea de dónde está el corte, dónde se produce la diferencia, qué causa el acto. Porque el acto que se viene inmediatamente después en Freud es escuchar. Fundamentado en esa postura, lo que hace es prestarle el oído a lo que llamamos los enfermos mentales, cosa que no hacía la medicina en esa época. En esa época la medicina les decía fingidores, engañadores, ustedes están aquí haciéndose los enfermos, etcétera, porque la medicina no les encuentra ningún daño. Entonces, ¿cómo vamos a dar fe de que ahí hay algo cuando no percibimos nada? Claro, si mi postura es el cuerpo es químico, físico, biológico, el cuerpo son tejidos, flujos de sustancias, flujos de mensajes eléctricos, entonces por supuesto no detecto nada en alguien que se queja. Por ejemplo, les pongo un caso de la clínica, una paciente que cuando va a hablar en público siente que va a meter la pata. No le sucede siempre, pero inopinadamente resulta la ocasión en la que tiene que hablar y la ataca esa sensación de que va a meter la pata, se va a equivocar, no va a ser capaz. Y el brazo empieza a no funcionar. Entonces el brazo se le debilita completamente al punto de casi ni poder levantar el brazo. Va al médico y el médico le dice: no tienes nada. Claro, no tiene nada si mi postura es ver el brazo como un objeto orgánico hecho de tejidos, etc. Pero Freud dice: hay verdad en la palabra del otro, porque el otro está hecho de palabras, pero palabras incompletas, palabras mal dichas. Entonces hay una cosa que no queda en la palabra, pero desde que hable hay verdad en lo que dice. No literalmente, pero hay verdad. Quiere decir, hay algo del sujeto que efectivamente se juega en esa palabra. ¿Sí? No es que esté mintiendo. Es más, el que miente
está realizando algo de su propia verdad, mintiendo. El que tiene que inventar, el mitómano. Si uno fuera Popper, dice, es un mentiroso. Pero la gente de la calle dice, no sé por qué el tipo tiene que inventarse cosas. Es decir, uno sabe que es una necesidad. Y no se lo puede disuadir al mentiroso de que está perdiendo el tiempo diciendo mentiras. Entonces, fíjense, consecuente con su postura, Freud pone oreja, escucha, cosa que la ciencia no quería hacer, porque no había delimitado eso como un objeto de conocimiento. Ricoeur, como ustedes saben, es un hermeneuta, es un filósofo, pero a mí me llamó mucho la atención que, a diferencia de Popper, en relación con el psicoanálisis, porque tendrá sus fortalezas, como dicen los administradores, en otras cosas, pero en relación con el psicoanálisis no es juicioso. Tiene un desdén. François Regnault, un psicoanalista francés, dice que muchas de estas observaciones epistemológicas sobre el psicoanálisis lo que revelan más es las ganas de que el psicoanálisis no exista, porque cuando se le hacen objeciones a otra teoría es para que exista, es corrige esto, mira, esto está flojo, pero desarróllalo, aquí no, aquí es cierren esa tienda porque esa vaina no sirve para nada. A diferencia de esa perspectiva muy dominante en epistemología, Ricoeur se toma el tiempo de entender la cosa. Entonces les recomiendo eso, es un artículo breve donde se hace exactamente la pregunta que nos estamos haciendo. ¿De dónde saca el psicoanálisis la idea de que lo que está diciendo está bien? Entonces, lo primero que observa Ricoeur es que la teoría, en el caso del psicoanálisis, codifica lo que ocurre en situación analítica. Ya eso es un avance porque se está poniendo un contexto de validez, que es lo que ahí se llama situación analítica. Ustedes pueden oír acotaciones del objeto. Por ejemplo, uno no dice el agua hierve a 100 grados de temperatura. El agua hierve a cualquier temperatura. Toca tener unas condiciones de presión jugando con las de temperatura para que eso sea verdad. Ustedes pueden tener agua hirviendo a temperatura ambiente, no sino que le disminuyan la presión y van a tener agua hirviendo. Y no está caliente, pero está hirviendo. Porque es ese efecto de hervir en el agua es el resultado de combinar varias cosas, que yo sepa, entre otras temperatura y presión. Por eso uno tendría que decir, a nivel del mar, teniendo que la presión atmosférica en la Tierra, en ese nivel, a esa altura, es tal
el agua hierve a 100 grados. Ah, bueno, ahí sí es cierto. Pero por ejemplo aquí en Bogotá hierve como a 96. Hay menos presión. Entonces imagínense, si aquí a 2600 metros más cerca de las estrellas ya ha disminuido 4 grados por el cambio de presión, pues uno puede calcular perfectamente con qué grado de presión el agua herviría a temperatura ambiente. Eso es acotar a esta altura, con esta presión atmosférica y a esta temperatura. Bueno, Ricoeur lo primero que hace es acotar la teoría psicoanalítica, aquella en relación con la cual vamos a decir si todavía está vigente o no, es una codificación de lo que ocurre en situación analítica, no en cualquier situación. Entonces, los ejemplos de Popper: si alguien tira a un niño al río, el psicoanálisis lo explica por el deseo agresivo, y si alguien va y saca al niño del río, el psicoanálisis lo explica por no sé qué otra razón. Ya no tiene pierde. Entonces ya le podemos decir a Popper con la primera afirmación de Ricoeur: disculpa, querido Popper, pero lo que estás diciendo es una tontería, porque no puedes juzgar las cosas que se afirman en el psicoanálisis por fuera de la situación analítica. Entonces, Ricoeur señala cómo la manera de probar la ciencia es confrontar sus conceptos, supuestamente, ¿no? Todo esto entre comillas. Confrontar sus conceptos con los objetos, con los acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos del psicoanálisis para confrontar sus conceptos? Ah, bueno, ya Ricoeur nos está diciendo sus asuntos, los asuntos manifiestos en relación con los cuales habría que establecer el juicio, son aquellos que se dan en situación analítica. Si yo digo los cuerpos caen a la misma velocidad, ustedes pueden decir no es cierto, porque yo he visto caer un bolígrafo y una hoja y primero cae el bolígrafo que la hoja. Los cuerpos caen a la misma velocidad en el vacío. En el vacío es la restricción de validez de mis conceptos. En el vacío, en situación analítica, a nivel del mar, con tantas atmósferas de presión. Entonces nos toca entender qué es la situación analítica. Para poder saber qué es lo que la teoría codifica y en consecuencia poder saber si lo que dice es o no plausible. Decir la relación analítica entonces para Ricoeur es seleccionar entre los hechos susceptibles de ser tomados por la teoría. El acotamiento implica una selección. Eso me parece muy interesante porque primero nos está diciendo no es todo. Es solo una parte. Pero además de eso, está haciendo una diferencia entre objetos.
si de los fenómenos que acontecen yo tengo que hacer una selección, no se trata sencillamente en el sentido del no todo, es decir, de estos 4 cojo estos 2, no es ni eso, ni fundamentalmente, no es ni solamente eso, ni principalmente eso. Ese acotamiento lo que produce es un criterio de segmentación. Por lo tanto, no estoy jugando con los mismos objetos. Ese es lo que le ocurrió al alemán, que dice que nuestros países tienen errores, tienen problemas de la vista porque solo ven 4 colores en el arco iris. Fíjense que lo que dijimos es que la lengua es un criterio de segmentación del fenómeno lumínico. Cuando aprendemos inglés, francés, portugués, con seguridad no habrá mucho problema en esas segmentaciones, pero pásense a una lengua indígena, pásense por allá a una lengua bien exótica, a ver si se trata de lo mismo. Hay una lengua que se llama Wintu, una lengua de los aborígenes norteamericanos. En esa lengua, por ejemplo, no se dice siervo, se dice servidad. O sea, lo que hay en la naturaleza no son siervos, es la propiedad llamada servidad. Y cuando yo quiero hablar de un siervo, entonces digo servidad esta. Todo lo contrario a nosotros. Nosotros decimos siervo, pero ya es el animal, y decimos este siervo para coger uno entre el grupo, pero en Wintu no hay siervo. En Wintu hay una propiedad de la naturaleza que se llama la servidad. Cuando yo la concreto, cuando voy a cazar un ciervo, digo servidad esta, la servidad recortada aquí. Miren, es completamente inverso a la lógica de nuestra lengua. Eso es tener un criterio de segmentación distinto. Ver 4 colores donde otra cultura ve 7. No porque una vea más colores que otra, sino porque para la una son tonos lo que para la otra son colores. Cuando entonces aplicamos, como de entrada nos dice Ricoeur no es psicoanalista ni le interesa ser psicoanalista, lo declara explícitamente en otro texto donde hace un análisis de la relación entre Freud y la cultura. O sea que no está defendiendo el psicoanálisis como causa propia, él está hablando como filósofo, porque yo habría podido traer un psicoanalista a decir estas cosas, pero no tiene gracia porque ya tiene jugado su partido. No, este es un señor que no le interesa el psicoanálisis por sí mismo. Y nos dice, oiga, la teoría psicoanalítica codifica lo que ocurre en situación analítica. Es decir, que la teoría psicoanalítica, por supuesto como cualquier ciencia, tiene un criterio de segmentación, lo que produce al menos 2 tipos de objetos completamente distintos. Vamos a llamarle objetos fenoménicos a esos que aparentemente son perceptibles de manera directa. Por ejemplo, la psicología, cuando dice que observará el comportamiento del sujeto, pues observará objetos fenoménicos. Ustedes lo ven en las películas, el analista tomando nota de que el otro vino triste, de que vino vestido de negro, de que hoy se movió así. Es la cosa de percibir el fenómeno. No tiene nada que ver con el psicoanálisis. Los psicoanalistas no usan libreta, no apuntan nada. Freud decía que el que está apuntando está haciendo una segmentación previa y entonces se pierde
el acontecimiento. Si hay un criterio de segmentación, entonces nos toca diferenciar entre el objeto fenoménico y el objeto inteligible con ayuda de las categorías. Son dos objetos completamente distintos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Aquiles ganándole a la tortuga. Aquí tenemos, por ejemplo, la imposibilidad de que Aquiles le gane a la tortuga. Por eso digo, son completamente distintos. No coinciden. Aquí tengo un polvito rojo, acá tengo óxido de hierro. Polvitos rojos hay, tierrita roja hay de muchísimas clases. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, el óxido de hierro. Pero decir óxido de hierro es usar unas categorías. ¿Qué es oxidación? ¿Qué es el átomo de oxígeno? ¿Qué es el átomo de hierro? Eso estoy viendo a través de una teoría. Óxido de hierro no es un fenómeno. El fenómeno es tierrita roja. O esa cosa que le mancha a uno los dedos cuando coge algo oxidado. Eso es todo lo que fenoménicamente yo puedo ver. Entonces Ricoeur está haciendo la crítica de que las llamadas de atención desde la epistemología al psicoanálisis se hacen desde el criterio de los objetos, desde el criterio de los objetos como fenómenos, los objetos fenoménicos. El tema de la prueba, recuerden que se llama acerca de la prueba en psicoanálisis, el tema de la prueba es muéstrame la relación, pruébame que hay una relación entre tus conceptos y las cosas. Efectivamente las cosas se comportan como dicen tus conceptos, pero acá lo que está diciendo Ricoeur es hágale esa pregunta siempre y cuando le nombre los objetos tal como esa práctica los ha segmentado, porque provienen de una situación analítica. La teoría no coge todo, coge lo que es pertinente desde la perspectiva de sus conceptos. Aquí en la universidad, por ejemplo, uno cree que está haciendo investigación porque graba clases y entonces lo tiene todo, lo grabó todo, no se perdió de un solo detalle. ¿Qué revela el ansia de grabarlo todo? Incluso ya hay investigaciones que dicen no te pillaste que mientras el profesor hablaba hacía la cara de no sé qué, entonces hay que poner varias cámaras. Ya no es una sola cámara, sino muchas cámaras en la clase para podérselo pillar todo. ¿Qué quiere decir querer pillarse todo? Que no tengo conceptos. Si tuviera conceptos, yo ya sé lo que voy a pillar y basta con ir y observar y ya yo sé qué pillo, ¿sí? No necesito grabarlo todo. El que necesita grabarlo todo es porque no tiene criterios de segmentación. No tiene un objeto inteligible desde las categorías. Lo que tiene es un objeto fenoménico. De ahí que los estudiantes pregunten. Y no me refiero a los de pregrado, me refiero a los de pregrado, maestría y doctorado. Ya tengo los datos, ¿qué hago con ellos? Ya hice las encuestas, ¿qué hago con ellas? Es exactamente la declaración de que no tengo conceptos. Cuando no sé qué hacer con los datos es porque no tengo conceptos. Y los conceptos funcionan aquí, si esta diferencia es pertinente, los conceptos funcionan como discriminadores.
no como nombres, porque es que si uno dice es que las categorías nombran los objetos, entonces hay un isomorfismo, a cada cosa le corresponde su categoría. Fácil. No, se trata de no isomorfismo, se trata de no coincidencia de la forma. No puedo hacer coincidir la forma del objeto fenoménico con la forma del objeto inteligible. El objeto inteligible, perdonen la redundancia, existe solamente en la inteligibilidad. Si yo lo puedo dibujar, entonces no es un objeto inteligible. Por eso las tesis que se exponen en la universidad con ayuda de PowerPoint, pues ya, desde que tengan que usar PowerPoint, ya sabemos que no tienen conceptos. Pues claro, si yo la puedo exponer en PowerPoint, eso no es del orden de lo inteligible, es del orden de lo sensible. PowerPoint me permite aprender, percibir un objeto sensible. Entonces una tesis que necesita un video ya sabemos que no tiene conceptos. ¿Listo? Y valga la aclaración, el 99% de las tesis son de ese corte. Pero entonces, digamos, allá habría como una especificidad, por lo menos de psicoanálisis, en el sentido de que esa correspondencia no se tendría por qué dar, porque está parada en una situación analítica. Pero, digamos, entonces ya hay otras disciplinas, por ejemplo, la biología, que digamos, o pues no sé, otras áreas, digamos, de ciencias naturales, que sí exige esa correspondencia. Quiere decir que el criterio para juzgar una disciplina cambia en esa medida, ¿no? Muy bien. Esa era una cola de la cosa que se nos estaba quedando sin comentar. Toda la reflexión lleva un poco a preguntarse si efectivamente hay asuntos investigables, describibles, que obedezcan a una correspondencia entre el fenómeno y la inteligibilidad. Porque claro, se justifica lo que está diciendo Luis. En el caso del psicoanálisis está la situación analítica, pero en el caso de la biología ¿cuál es la situación? La respuesta a eso es: ¿y por qué no hubo biología tan pronto los hombres abrieron los ojos, se despertaron por la mañana y vieron una mata? ¿Por qué no hay botánica tan pronto los hombres abrieron los ojos? ¿Por qué los hombres abrieron los ojos y dijeron: te adoro, mata de Ciguaraya, tú eres un dios? O sea que, si bien no es tan evidente que en todas las disciplinas esto es una incompatibilidad, planteo como hipótesis, sí, en todas las disciplinas. Lo que pasa es que habría que buscar cuál es la condición específica mediante la cual se hace la segmentación. ¿Sí? No es cierto que la física tenga al objeto delante de sí, a diferencia del psicoanálisis, que tendría que crear una situación analítica para poder tener su objeto. No. ¿Cuántos siglos llevamos tratando de explicar qué diablos es arrojar una piedra al aire? ¿Se acuerda lo que decía Aristóteles? O sea, desde Aristóteles hasta Galileo, ¿cuántas cosas se dijeron que es arrojar una piedra? Y tenemos la piedra y tenemos el movimiento y la verificación, y se han dicho, usted lo sabe, se han dicho de todo. Cosas tan interesantes como que el aire que va dejando atrás la piedra lo va empujando la piedra, y por eso no necesita alguien que la siga empujando, porque el mismo aire que ella va moviendo se va para atrás y la empuja. Esa es la inteligibilidad de la que éramos capaces en el medioevo. Y lo que le ha costado a Galileo construir una inteligibilidad distinta para entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Por ejemplo, cuando el cuerpo sube y llega un momento en el que para,
y después baja. Ustedes vieran la cantidad de ideas tan interesantes alrededor de eso, que hay un movimiento que le es propio y otro que le es adventicio, ¿cierto? Y que entonces el cuerpo, hay cuerpos que tienden al punto central, todos van para un punto central, pero hay unos que tienden con más ansias y entonces caen más rápido. El humo, por ejemplo, no tiene como ninguna preocupación por ir allá, entonces el man se distrae. Don Luis, ¿qué podemos decir de eso? Que estamos delante del objeto para describirlo. No, el objeto de la física, en tanto inteligible a partir de sus categorías, no tiene nada que ver con el objeto fenoménico. Y cuando vimos las estrellas, ¿por qué no dijimos, oh, una estrella, un planeta, órbitas elípticas? ¿Qué fue lo que dijimos? Un Dios. Entonces, como sociedad adoptamos posturas frente a los fenómenos. Pero si hemos de aceptar lo del tablerado anterior, donde decía no hay afuera del lenguaje, hemos de aceptar que los fenómenos son, es un poquito tautológico. Sí, exactamente, tautológico. Porque imagínense, el objeto resulta ser la reificación, la hipóstasis, la cosificación de un proceso interpretativo, ¿sí? Al haberse reificado, al tener una cantidad de siglos detrás de la cosificación del objeto, nos parece que no hay intermediación, que está ahí directo, pero él ha sido producido mediante un proceso de reificación. Claro, es mucho más tardía la construcción de una perspectiva de inteligibilidad, ¿sí o no? ¿Por qué había barcos antes de Arquímedes? O sea, hay una capacidad de operar, hay una capacidad de ir produciendo los objetos de la vida social y cómo arreglárnoslas con ellos, que no espera ninguna inteligibilidad de naturaleza descriptiva, de naturaleza científica. Entonces suena un poco tardío, suena un poco artificiosa muchas veces la intervención de las categorías. Y la gente lo dice, ¿para qué le ponen palabras tan raras a eso? ¿Por qué no lo nombran con su nombre? Esos psicoanalistas inventando palabras raras ahí. Digan la palabra que es. Digan la palabra que es. Hay un fenómeno muy interesante y es que el aceite parece más espeso que el agua, ¿o no? Y las cosas más espesas son más densas. Y resulta que el aceite no se hunde en el agua, es menos denso que el agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es más denso el aceite que el agua o no? Fíjense, la percepción, podemos llevar siglos percibiendo las cosas de esa manera y estar equivocados. El aceite es más espeso que el agua. Ser más espeso es ser más pesado, tener más peso por unidad de volumen. Por lo tanto, lo que es más denso se hunde en lo que es menos denso. Listo, entonces ¿por qué no se hunde el aceite en el agua? ¿Por qué flota? Si ustedes no se aproximan a ese fenómeno con una categoría, no lo pueden entender. Y la categoría es del orden de lo inteligible, ya no se trata de lo visible, ya no se trata de lo perceptible. Esa categoría se llama viscosidad y se refiere a unas propiedades moleculares, ya no se refiere como en el caso de la sopa, que uno la ve más espesa o menos espesa. La viscosidad no se ve, es una propiedad molecular. Y imagínense cómo se define la viscosidad: resistencia a fluir.
como si estuviéramos hablando en el medioevo. El humo no tiene tantas ganas de ir al centro, mientras que la piedra sí, está más ansiosa de llegar. Bueno, imagínense, la estructura molecular del aceite tiene más resistencia a fluir que el agua. Y por eso parece más densa cuando en realidad lo que es más viscosa. No hay, en el caso de lo humano, ningún ámbito en el que esto coincida con esto. La pregunta entonces se nos vuelve más compleja, porque ahorita nos tocaría pensar que para el caso del psicoanálisis la situación analítica es su criterio de segmentación. Pero entonces, ¿cuál es para la física? ¿Cuál es para la química? ¿Cuál es para la biología? ¿Ibas a decir? Profesor, es que digamos, en cuanto a las categorías, sí, digamos, yo me confundo mucho en esa parte porque, o sea, yo siempre había pensado que las categorías eran, digamos, unos criterios, digamos, que coge cada disciplina, pero basadas en datos empíricos o vistas por observación. Equivocado puede estar cualquiera, viejo Lucho. Pero digamos que más o menos, digamos, ya sé por dónde puede ir la cosa, porque digamos, en la cuestión de Kant, digamos, a las categorías les llama conceptos puros del entendimiento, ¿sí? Y son como unas categorías a priori que no tienen por qué corresponderse o estar por debajo de los... Muy bien, pero Kant está en el lugar más abstracto de esa reflexión. Ahora piensa esa misma cosa que estás diciendo, piensa en términos del concepto de viscosidad, del concepto de retículo endoplasmático, del concepto de tangente. En viscosidad, por ejemplo, no, es que no le estoy poniendo una tarea imposible. Lo que le estoy diciendo es que las categorías, el concepto de categoría en Kant apunta a una dimensión del asunto que es el que estás describiendo. Pero aquí estamos usando categoría en un sentido un poquito más humilde. ¿Cuál es el sentido de la categoría cuando ella produce un objeto inteligible? El objeto fenoménico no está ahí. El objeto fenoménico también fue producido. La diferencia entre el objeto fenoménico y el objeto inteligible es que el objeto fenoménico fue producido en una práctica social en la que ya nacimos incorporados. Aprendemos a hablar ya con esos presupuestos, ¿sí? Pero no todo objeto. Mientras que los objetos inteligibles no son evidentes, hay que construirlos, siempre son más recientes, por eso suenan más tardíos. Pero quiero ir un poquito más allá, por la inquietud de Luis. Y es que el objeto inteligible, a diferencia del objeto fenoménico, es completamente borroso. Es inestable, porque depende de la categorización. Por ejemplo, si depende de la categorización, quiere decir que ahí hay unas categorías jugando. No solamente la categoría que habla, por ejemplo, la viscosidad habla de una propiedad molecular. Ya tenemos que saber qué es molécula. ¿O qué? O bueno, nos van diciendo la viscosidad es la resistencia a fluir de las estructuras moleculares y vamos entendiendo si no sabemos qué es molécula. No, nos toca entender qué es molécula y qué es fluir y cuáles son las estructuras moleculares para hablar de flujos. Entonces, los objetos en el caso de las categorías, los objetos inteligibles promovidos a la existencia por las categorías, son objetos que dependen de otros, ¿sí? Porque esto es un sistema de categorías, no es una categoría que dice qué es el retículo endoplasmático y punto. Retículo, ¿qué es retículo? Eso ya es toda la biología. ¿Qué es endoplasma? ¿Qué es plasma? ¿Para qué se habla de plasma? Estamos en otro mundo. Estos son objetos que existen en la cabeza bajo la lógica de las cosas que existen en la cabeza, o sea, la discusión racional. Estos objetos se pueden disolver de un día para otro.
Siempre se me viene a la memoria el mismo, el éter de la física. Era un objeto necesario tenerlo ahí como existente. ¿Para qué? Para que no se me desbaratara lo que ya venía armado de onda y partícula. Donde yo no tuviera éter, se me desbarataba toda la física. Pues Einstein le dio otra solución por otro lado, con la naturaleza corpuscular de la luz, y ya no hubo necesidad del éter, y el éter ya no existe como objeto inteligible. Porque acá me vas a hablar de Venus, de Marte, que el Sol, el ají, que tienen más duración en el tiempo que esto. Pero ambos objetos son producidos por prácticas sociales distintas. Al comienzo decíamos que el metadiscurso necesariamente se refiere al discurso y al discurso del objeto, y bueno, al hablar de esto empezamos a darnos cuenta que se rompía. Es decir, el metadiscurso ya se refiere simplemente al discurso. Es decir, ahí el objeto del metadiscurso sería él mismo. Ahora bien, la relación... El objeto del discurso es una discursividad previa, social, histórica. Sí, exacto. Ahora bien, acá hay una relación entre el objeto inteligible, categoría, y el objeto fenoménico dada en cuanto a la relación del lenguaje del significado significante, ¿no? Pero dentro de esta parte, solo en el objeto inteligible, retornándonos al psicoanálisis, ¿cuál sería esa posible conexión entre el objeto fenoménico y el objeto inteligible? Sabiendo que estamos en el psicoanálisis es como la reivindicación de todas las singularidades, o sea, bajo qué intento de lenguaje, bajo qué... Muy bien. Si el psicoanálisis pretende conservar esa singularidad de cada sujeto, ¿qué es lo singular de cada sujeto? ¿Sí ves? O sea, la manera como va vestido es parte de su singularidad. El acento con el que habla es parte de su singularidad. ¿Hasta dónde? Entonces, para responder tu pregunta nos toca seguir avanzando en el seminario. Claro, absolutamente pertinente. ¿Qué está diciendo el hombre? Muéstreme un objeto inteligible del lado del psicoanálisis. Él mismo dio el ejemplo, la singularidad. Y cuando le hago las preguntas, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ya la tienes segmentada? No la tenemos claramente segmentada. Es mucho más fácil decir, este viene con cachucha, este viene con el pelo largo, ¿sí? Pero la singularidad, ¿cuál es? ¿Es visible? Me toca saber cuál es la categoría, cuáles son las categorías que permitirían hablar de esa singularidad. Y entonces, ahí van a ver ustedes un racimo de conceptos. Ya no de indicaciones, ya no de fotos, ya no de dibujitos en PowerPoint, sino de argumentos. ¿Sí? Si el sujeto es un ser hablante y si el lenguaje no lo coge todo, y entonces la pulsión y el goce, y empiezas a oír una cantidad de conceptos, y ahora ya vamos a apuntar a la singularidad. ¿A partir de qué? La singularidad como concepto, a partir de la inteligibilidad de ese discurso analítico. Porque yo puedo decir, este es diferente de este porque se viste distinto, tiene una estatura distinta, un color de piel distinto. No es esa la singularidad que nos interesa. Recuerdo en un congreso de psicoanálisis que un analista contaba de un paciente que llega en silla de ruedas. Ya es todo un tema el asunto de que llegue al consultorio de esos... ustedes conocen esos ascensoritos en Francia, pues, que son del siglo XIX, unas cositas así chiquitas, y para meterse ese hombre en el ascensor y cerrar. Bueno, eso era un acontecimiento, que el tipo llegara por fin a su sesión de análisis. Un cuadrapléjico. Y el tipo llega hablando del amor, del sufrimiento, de las preguntas por el ser, ¿sí? ¿Y ustedes creen que la singularidad de ese sujeto es que es un parapléjico? No habla de que es un parapléjico y que lo miran mal porque es así, o que qué incomodidad subirse al ascensor. No, empieza a hablar del amor, de la vida, de las preguntas existenciales de él. Ese sería un ejemplo donde si tú vas a ver la singularidad desde el fenómeno,
él es un parapléjico. Si vas a ver las singularidades de aquí, todavía no podemos saber cuál es su singularidad. No podemos decir nada todavía. Llegó un señor en una silla de ruedas, pero eso no es, desde el punto de vista de la comprensión, eso no es nada. Bueno, yo sé si entendí algo. Lacan dice el analista no sabe nada, el que sabe es el analizado, y eso se refiere al hecho de que ¿quién puede saber por el otro? A menos que, o sea, solamente el que sabe es la propia persona, supuestamente, no el otro, porque el otro está por fuera. En ese sentido, por ejemplo, yo me pregunto, digamos, ahí dice, a esta teoría que está borrando, por ejemplo, el psicoanálisis solo puede codificar dentro de la situación analítica y no por fuera. Entonces yo me pregunto, una persona que lea la teoría psicoanalítica, que estudia el psicoanálisis desde la teoría, ¿es posible que entendiera algo por fuera de su propia situación analítica? Es decir, por fuera de que él mismo esté en una experiencia psicoanalítica. Es decir, en otras palabras, ¿se puede entender algo desde el psicoanálisis teóricamente sin que la misma persona haya pasado por el diván? Muy bien. Dos partes tiene tu intervención. Primero, el asunto del saber. Es muy, muy importante eso que estás diciendo. ¿Dónde está el saber en la relación? Porque ya sabemos que, gracias a lo que nos dice Ricoeur, que el asunto donde vamos a pedirle cuenta al psicoanálisis es la situación analítica. Bueno, estamos en situación analítica, es decir, en un contexto que no es espacial, aunque por supuesto requiere un espacio. En un contexto, hay alguien ahí echado en un diván, y acá en una sillita atrás hay una persona escuchando. ¿Dónde está el saber? ¿Y qué función tiene el saber? Podemos pensar que el saber está en el analista porque él ha sido llamado, interpelado a que haga algo con su saber. Por ejemplo, cuando yo le digo ayúdeme, pues estoy contando con que él tiene un saber para ayudar. Entonces, fíjense, fenoménicamente el saber estaría en el analista y el no saber en el paciente. ¿Por qué? Porque él dice, no sé lo que me pasa, ayúdeme, ¿sí o no? Pero ya él nos avanza en otra dirección. Miren la diferencia entre el objeto fenoménico y el objeto inteligible desde la perspectiva del psicoanálisis, que era un ejemplo en relación con lo que tú estabas diciendo ahorita. Primero, del lado del analista no hay un no saber. ¿Cómo así que no sabe nada? Algo sabe y por eso lo llama. Pero ¿qué sabe de la singularidad de ese sujeto que lo llama? Nada. Entonces, ¿de qué sirve el saber que tiene? Es que saber qué le permite acceder a esa singularidad. Bueno, hay una vamos a llamarlo con las palabras del compañero, hay un acceso a la singularidad del otro, y eso no se da en todo lazo social, porque si se diera en todo lazo social yo no iría al psicoanalista a decirle ay, 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 iría a cualquier otro lado porque en todas partes sucedería lo mismo. No, primero, hay un saber para acceder a la singularidad, dice el compañero allá. Hay un saber del sujeto, pero que él dice no tener, ¿cierto? O sea que hay un saber no sabido. Imagínense si esto fuera visible. Eso saber no sabido es un objeto ya inteligible. Eso no es no pensándolo, eso no los puedo mostrar en un dibujito. Hay un saber no sabido del lado del paciente. Analizante, dice la Lacan. Hay un saber no sabido del lado del analizante.
¿Algún otro saber en juego ahí? Porque lo que Ricoeur nos ha traído con el nombre de situación analítica no es cualquier cosa, es una situación específica. Tal vez exista una, además de que la persona que quiere ser analizada tiene un no saber, sabe algo que no sabe. Además tiene un saber respecto a una relación. Él supone que el analista va a ser algo previo, es un saber social, realmente compartido, acceder a una relación a partir de una idea, a partir de algo que leyó en la calle. Hay un saber social en juego, importantísimo, aunque ustedes no lo perciban. Elemental, cuando el tipo dice, me caí por las escaleras, eso de saber que me caí por las escaleras quiere decir algo y que a partir de eso yo le puedo preguntar, pero ¿cómo así? Muestra a ver, y que se volvió, ¿qué le pasó? Esa posibilidad de ese diálogo en relación con la tontería más grande del mundo implica nada menos que un saber social, y esto no es cualquier cosa en este contexto. Este es nada menos que, si quieren, algo así como el testigo, el destinatario del discurso. Por eso no es de poca monta eso que acabas de decir. Hay ahí un saber social. ¿Del lado de quién? Podemos decirlo entre los dos. ¿Sí? Entre uno y otro hay un saber social. ¿Hay algún otro saber? Que articula el lenguaje del analizante con el del analista, como lo que sí sabe, lo que sabe el sujeto, el analizante como algo me duele, no sé por qué, pero algo me duele, es lo que le puede comunicar, lo que puede permitir la conversación. ¿Cómo lo nombro ahí? Yo no llego a esa elaboración. ¿Cómo la articulación? Quizás es un saber. Espérate. No sé, como un saber articulatorio entre el analizante y el analista. Pero ¿por qué no es este que acabamos de poner aquí? No, sería incluso el de arriba, porque sería el saber que me permite a mí acceder a su singularidad. O sea, es un saber que me permite a mí articularme exclusivamente con el lenguaje. Pues eso. Él trae un saber y sin embargo dice que no sabe. Pero sabemos que él es el único que tiene la información de su singularidad. Porque antes de que llegara ahí, el analista puede saber unas cosas, pero de ese sujeto no sabe absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, hay un saber del sujeto no sabido. Esto reemplácelo si quieren por inconsciente. Este es el concepto de inconsciente. Un saber no sabido. O sea, miren nuestros juegos de categorías. Ya estamos armando una cosita que solamente es pensable. Hay inconsciente, que es saber. Hay saber compartido, como el saber social. Le estamos atribuyendo al analista un saber operativo en el sentido de ese acceso a la singularidad, como lo hemos llamado. ¿Qué? ¿No hay más saber? ¿Qué ibas a decir tú? Quizás se trata de que el analista pueda ayudar a que ese saber no sabido se vuelva evidente. Dejémoslo acá arriba en ese primero que han llamado a acceder a la singularidad del otro. Digamos el saber operativo del analista. Vámonos ahí. Puede ser el saber que se revela entre los dos, el saber que acontece en esa situación. Pero el que podría ser distinto del saber del paciente, del analizante. ¿Eso que acontezca es de un orden distinto de lo del analizante? Porque es una construcción de ambos. No, eso no es psicoanálisis. No, ahí es que eso es un discurso que le cuadra a otras prácticas, perfecto. Hay un discurso nuevo que surge, sí, pero aquí no, porque aquí lo que está diciendo, la emergencia de saber, solo es de la índole de la singularidad del sujeto. No hay saber nuevo, sino en la medida en que lo no sabido se hace sabido.
Esa es la novedad. Pero no hay una construcción de un saber nuevo. No. O mejor dicho, si esperas un momentico le podemos dar un lugar a eso, pero no en el sentido, esto no es una interacción. Lo que Ricoeur llama situación analítica no es una relación intersubjetiva. Porque entonces no es una situación analítica, es una situación de conversación de amigos, confesión con el cura, conversación con la mamá. ¿Qué la diferenciaría si fuera una relación intersubjetiva? No es lo que Ricoeur llama situación analítica, no es una relación intersubjetiva. Voy a que tenemos que salir pronto a avanzar un poquito. Espérenme, Juan. Estar en ese lugar, en la posibilidad de acceder a la singularidad, son las palabras de ustedes. Saber qué hacer con ese saber no sabido del otro, saber qué hacer con ese saber social, es un saber del lado del analizante, pero que tiene que estar en reserva. Por eso el analista no es alguien que no sepa, es alguien que se aguanta las ganas de decir lo que sabe. Saber en reserva. Por eso no es una ayuda. Si ustedes van con la postura de la ayuda, no van a dejar el saber en reserva, sino que le van a ayudar al otro. Fíjense que es la postura. Si van a construir un saber intersubjetivo, entonces van a poner algo de su saber. ¿Y qué pasaría cuando yo me ponga a ayudar? ¿Qué pasaría cuando me ponga a construir otro saber? ¿Qué pasaría? Que la singularidad del otro desaparece ante el saber social. Porque, por ejemplo, eso que construimos tiene una validez universal, en ese sentido intersubjetiva. El saber social que circula inevitablemente en la situación analítica es para tacharlo. El analista es alguien que sabe tachar el saber social que circula en el análisis. Tiene que haber un saber social para que yo le diga la consulta vale 90.000 pesos, pasen de la plata. Tiene que haber un saber social, y si no, ¿cómo va a saber él que me tiene que dar 90.000 pesos? Me va a decir, es que como aquí no hay saber, entonces no le hago zancadilla, no, pare aquí porque me tiene que pagar, o sea, no hay manera. Sí, pero cuando él me diga que la mamá lo quiere mucho, yo no puedo tomar ese saber social como un saber compartido, porque entonces acabo de poner el saber social por encima del saber del sujeto, por encima de la singularidad del sujeto. Para yo poder interactuar, para yo poder sostener la situación analítica sin hacer existir el saber social, sino haciendo existir la singularidad del sujeto, tengo que tener un saber. Y ese saber, de eso no se dice nada, no se puede decir. Y ese saber que está en reserva es el producto del análisis del analista. O sea, producto de otro dispositivo analítico, de otra situación analítica en la que él era el paciente. ¿Se entiende ahora en qué sentido eso es inteligible?
yo no, que ahí respondo parte de la pregunta que tú hacías. Yo no puedo escuchar en situación analítica porque domino unas categorías. ¿Qué estaría haciendo? Estaría poniendo un saber social de frente. Eso es lo que hace el psicólogo. Eso es lo que hace la mamá. Moral. Eso es lo que hace el psiquiatra. ¿Ah? Moral, ética. Eso es moral. En cambio, aquí es para poderte aguantar las ganas de meter la mano, para poder que ese no meter la mano vaya en el sentido de la singularidad del sujeto, tienes que haber atravesado tú el dispositivo mismo, porque eso no es una categoría, es una experiencia. Entonces, el saber deviene en reserva por la experiencia del análisis. Yo me quedé cuando empezó y es en relación con la postura. ¿Sí? Arranca usted la charla diciendo que en el nacimiento de las disciplinas es vital la postura que se asume. No basta con dominar una gramática, hace falta encarnar una postura. Y estaba pensando justamente en el acto de Freud, que creo que se pasó un poco a la ligera porque pues hay unas categorías montadas, hay un trabajo analítico y me pregunto cuál es la situación analítica de Freud. Listo, o sea, hubo un intercambio de cartas con Fliss, pero no era una cosa intersubjetiva. O sea, no es para mí evidente que encarne esa postura, o sea, que en la época, o bueno, indistintamente la época, le preste atención al tropiezo de la palabra cuando en el siglo XIX como que el enunciado era lo más importante. O sea, me hace ruido el asunto de la postura en Freud. Ese es el clásico asunto del origen. Si el saber que yo pongo en juego en reserva para poder operar contra el saber social, en pos del saber del sujeto, para poder operar un acceso a la singularidad del otro, como decían, si para eso yo tengo que haber atravesado un análisis, ¿cuál fue el análisis que atravesó Freud? De la pregunta del millón. ¿Cuál fue su analista? Pues efectivamente hay un proceso analítico en Freud, justamente no está montado como dispositivo, que no se sabía que era el dispositivo, pero funciona como tal, porque Freud hace de su propia singularidad un objeto de trabajo en esa dirección de lo que será en un futuro el psicoanálisis. Y por eso pone a Fliss, a quien le dirige todas sus cartas, o estas cartas que van en función analítica, por eso pone a Fliss en cierta postura. No es alguien a quien le cuenta cosas, es alguien a quien le cuenta en el sentido de un dispositivo que lo veremos formalizado después con un diván y toda esa cosa. Porque entonces el psicoanálisis no nació ya hecho, claro que no. Pero necesariamente una postura le da lugar, y la formalización que en el mismo Freud va tomando hacen de este punto un punto inaugural. Pero es que para tener comienzo yo no necesito tener las cosas terminadas. Para tener comienzo lo que necesito es un acto. Y ese acto es el acto de: aquí hay una verdad a ser escuchada. Eso ya era distinto de la medicina. Y cuando hay una verdad a ser escuchada, aún en el síntoma somático del otro, entonces lo que Freud monta es un dispositivo absolutamente inédito y comienza a confrontar eso que está escuchando con lo que sus propios recuerdos, sus propios sueños, etc. Y en esa mezcla de cosas monta el dispositivo. A los que venimos después ya está hecho. Uno va de un analista, punto. Pues Freud le tocó hacer el análisis, hacer del mismo de analista, de autoanalista, poner a otro en ese lugar sin que el otro lo supiera. Bueno, ese es el berenjenal del comienzo. Pero no me parece que podamos poner una condición como esta que se cumpla siempre.
porque entonces habría que ir siempre atrás. ¿Cuál fue su analista? ¿Y cuál fue el analista de su analista? ¿Y cuál fue el analista del analista de su analista? Y vamos a llegar hasta Freud, porque antes no existía eso, y entonces estamos mintiendo. No, hay que armar la cosa. En esa historia, por ejemplo, Didier Sieu tiene 2 volúmenes explicando esa pregunta de Godard. 2 libros, se llama El autoanálisis de Freud, mostrando cómo ese dispositivo fue posible por ese esfuerzo de Freud. Ahora, si alguien va a decir entonces yo me voy a autoanalizar hoy, pues uno diría, pues estás en todo tu derecho, pero vas a desperdiciar 100 años, un siglo y pico de trabajo en esa dirección. No valdría la pena volver a inventar una cosa que ya tiene, sobre todo, garantizado este dispositivo. Entonces, fíjense, para cerrar, porque debemos entregar el salón. Veníamos diciendo, Ricoeur, de manera muy seria, muy entrada en razón, muy juiciosa, dice: vamos a juzgar el psicoanálisis, listo, no lo juzguemos por fuera del hecho de que sus categorías son elaboradas a partir de una situación específica. Es en esa situación donde se produce una experiencia que se teoriza de cierta manera. Si vamos a apuntar a esos conceptos, a esa teoría, no lo hagamos en ausencia de esa condición. Y gracias a las preguntas avanzamos con un concepto: saber. Saber es una cosa planita, fácil de entender. Pero miren lo que nos resulta cuando tenemos categorías para hacer inteligible el fenómeno, la práctica del psicoanálisis. El saber son muchas cosas. Es la posibilidad de ponerlo en reserva por atravesar un dispositivo. Es algo que decimos no saber y sin embargo gobierna nuestra existencia. Es algo que circula en la palabra y que el dispositivo tiene que tender a neutralizar. De manera que el saber es constitutivo de la situación analítica en un sentido múltiple, al menos en 3 sentidos: el saber no sabido, el saber en reserva y el saber social. Muchas gracias, los espero la próxima. Yo tenía una pregunta chiquitita, pero la formulé, por favor. Y es sobre algo que usted empieza diciendo, hablando de una estructura, llega a ser preguntar si la estructura existe, y si existe, ¿por qué se privilegia uno de sus elementos, el discurso sobre el discurso epistemológico? Entonces, viendo esto, me parece que en este caso, o lo que plantea Ricoeur sobre el psicoanálisis adolece de esa estructura, o en caso de que no adolezca de eso, quiere decir que el objeto está en el mismo estatus del discurso político. Bueno, si quieres arrancamos la próxima conversando un poquito sobre eso, porque digamos, no es que no sea funcional para tratar de entender uno lo que está diciendo la idea de objeto, discurso y metadiscurso. Es más, el ejercicio de Ricoeur es un ejercicio metadiscursivo, epistémico, ¿sí? Pero en el psicoanálisis no nos queda, traicionamos la situación analítica si aceptamos que hay una realidad, un discurso y un metadiscurso, porque entonces míralos ahí. La realidad, hay que ir a preguntarle a la abuelita si en realidad lo violaron. El discurso, lo que está diciendo el paciente. El metadiscurso, lo que yo sé acerca, y quedó la jerarquía establecida. No. ¿Qué tenemos? Palabras. Un sujeto que padece y pasa su padecimiento por las palabras. Eso es lo que tenemos. ¿Cuáles son más importantes que cuáles? No se puede. ¿Cuáles son los objetos en juego? Aquellos de los que se habla. En consecuencia volvemos a estar en las palabras. Pero lo ampliamos la próxima. Gracias.